Buenas tardes. Buenas tardes, bendecido. Feliz día. Feliz día. ¿Cómo está esta madre del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Quitando toda dimensión de pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Ven a comer con mi Dios, que mi Dios terminó de hablar. Hoy voy a hablar el bendecido Juan Dios. Amén, Abba Padre. ¡Feliz día, amada! Feliz día. ¿Cómo está esta bella amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que Dios, mi Dios, te vino a hablar. Voy a hablar de Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Hoy presento al ministro Eloy Miguel. Amén, Abba Padre. ¡Feliz día, amada! Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Amén, Y Abba con Padre. ustedes hoy presento al gran ministro Miguel León Peña. Amén, Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Mira qué hermoso estos niños como se van levantando con la misma mente y el mismo parecer. Qué tremendo, ¿verdad, bendecido? Qué tremendo. O sea que van por el camino correcto, el camino del Señor. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Muy importante que estos niños sigan el camino del Señor. Amén. Mira, muy importante. ¿Cómo está esta hermosa y bella flor? Brillando aún más que el sol. Mira, la amada del Señor. Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Mira, nosotros no éramos la amada del Señor para mucha gente, pero hoy somos la amada del Señor. Mira, hay algo muy importante que muchos no pueden ver. No pueden ver. Primero, aquí han llegado personas que dicen, ustedes son los que no tienen templo. Me gozo en el Señor porque resulta que nosotros somos el templo del Señor. Entonces, dice en Apocalipsis, en el capítulo 21, desde el 22 al 24, dice, no vi en ella templo, porque el templo de ella es el Dios Todopoderoso y el Cordero su lumbrera. ¿Me entiendes? Esa es la luz de Cristo, según 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que se nos metió por dentro. ¿Usted va comprendiendo? Amén. A ver. ¿Se nos metió por dónde? Por dentro. Por dentro. Esa luz se nos metió por dentro. Así está escrito en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Hoy doy gracias a Dios y Padre en nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito por su gran amor inefable. Él nos trae acá cada semana, cada fin de semana, cada día sábado nos reúne junto a Él como una gallina con sus pollitos. ¿Me entiendes? Y nos quiere abrazar y mantener bajo su protección, bajo su tutela. A veces hay pollitos reverdes que quieren andar por su propia cuenta y sin darse cuenta que ese protector, ese amor de madre que tiene Dios sobre nosotros, no, lo que está haciendo es cuidándolo, que venga el gavilán pollero, ¿me entiendes? Y lo agarra y se lo come.
Que venga el lobo y agarre el pollo y se lo coma. Que venga y cualquier animal, la serpiente, y agarre y le maltrate al pollito. Entonces, nosotros debemos ser unos pollitos, y mira, que no sean reverdes. ¿Me entiendes? Que más bien estén bajo la protección, bajo el cuidado de su Dios. Bueno, pero para eso tú tienes que tener conocimiento. ¿Ves? Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, cuando tú buscas en el diccionario la palabra escuchar, el concepto es que presta atención. Pero muchas veces estamos mirando a la otra persona, pero en el cerebro, aquí en nuestra mente, estamos en otra parte. Y entonces, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Me entiendes? Andas así, andas como perdido. No. Aquí tú tienes que recuperar el tiempo perdido, porque el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Usted va comprendiendo. Entonces aquí tú tienes que oír, porque la fe es por el oír. Cuando tú oyes con fe, te entra por aquí y te llega al corazón. Entonces, muy importante lo que papá, el Dios de la gloria, el Padre de misericordia, el Señor de toda consolación, nos está diciendo. Porque lo que nos está diciendo es: vení a mi protección, vení a mi cuidado, vení a mi reposo. ¿Ah? ¿Usted va comprendiendo? Algunos le dijo, por reverde, le dijo, no entrarán en mi reposo. Pero nosotros nos ha dicho con mucho amor que entremos en su reposo, que vengamos a su regazo, que nos sentemos junto a él, que confiemos en él. De eso habló la semana pasada papá con nosotros. ¿Ves? De la confianza y la fe que debemos tenerle a él. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, muy importante que nosotros hoy, en vez de salir de la tutela de papá, más bien entremos a la tutela de papá, más bien estemos cobijados bajo sus alas para que se cumpla el Salmo 91. ¿Usted va a comprender? Mira, no que yo soy un pollito reverde. Bueno, no se puede cumplir el Salmo 91. ¿Por qué? Porque no estás debajo de sus alas. Y Él te puede proteger debajo de tus alas. ¿Ves? O no es que te pueda proteger, te quiere proteger. Debajo de sus alas, ahí estarás seguro. Entonces, hay dos vocabularios muy importantes: la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. Está la sabiduría humana y está la sabiduría espiritual. Estas son dos. Una es la sabiduría de la carne, o sea, terrenal, y una es la sabiduría del espíritu. Primero, la sabiduría humana, la que se le dio a Salomón. ¿Eh? A Salomón se le dio o se le consideró el hombre más sabio sobre la tierra. Pero hoy sabemos que su sabiduría era temporal, ya que era sabiduría de hombre. Como está escrito en la Primera de Reyes, en el capítulo 4, 29 al 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etanesarraíta y que Gemán, que Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes
de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Recordemos que esa sabiduría temporal llegó hasta el Cristo de Nazaret. Cuando llegó Cristo de Nazaret, Él dejó claro que en Él estaba una sabiduría mayor que la sabiduría de Salomón. Segundo, ¿qué dice la historia de la sabiduría de nuestro Señor Cristo bendito? En el libro histórico de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 42, dice: Cristo le dice a los escribas y fariseos: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y en este, de la misma manera, porque nosotros se nos ha concedido la sabiduría espiritual, la que ninguno de los príncipes de aquel tiempo, en el tiempo de Cristo de Nazaret, pudo conocer. Si la hubieran conocido, no hubieran crucificado a Cristo. ¿Eh? Cristo tiene mejor sabiduría que Salomón, y es Pablo, el apóstol de los gentiles, quien nos revela por el Espíritu Santo de Cristo, que está en él, de la sabiduría predestinada. Ya que el mundo, cuando Dios se presentó como Dios, no le agradeció ni le dio gracias a Dios, según lo que está escrito en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. ¿A quién? A Dios. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ciertamente lo que nosotros hoy hablamos para muchos es una locura. Pero cuando utilizamos el razonamiento y la lógica en lo espiritual, esto se hace fácil de comprender. Tercero, como está escrito, Dios predestinó la sabiduría espiritual. Así está escrito en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículos 6 al 10. Sin embargo, dice el amado apóstol Pablo, Pablo está escribiendo a los corintios. Los corintios no escribieron. Pablo le escribió a los corintios, y que esa carta se leyera en todas las iglesias del mundo. Primero los Corintios 2, 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no del siglo primero, ni de los príncipes del siglo primero que perecen. Aquellos murieron, aquellos no creyeron en la resurrección de los muertos. Los sacerdotes de la época de Cristo no creyeron en la resurrección de los muertos. Y esto lo llevó a crucificar a Cristo. ¿Ve? Por la falta de fe. Tenían la ley, pero no iba acompañada con la fe. Así que por eso ellos perecieron. Pero nosotros hoy tenemos como fe la vida eterna. Y si tenemos como fe la vida eterna, se supone que ya no hay muerte, sino que simplemente hay un traslado, hay un viaje. Simplemente somos traspuestos, como pasó con Enoc. Por eso estamos creyendo en la resurrección de los muertos. Ahora bien, continuamos en 1 Corintios 2, 6 al 10. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿De quién? De Dios. En misterios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, o sea, ya Dios la había predestinado para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. O sea que estábamos nosotros con Dios en el Espíritu, y Dios predestinó esta lluvia de gracia. Y nos quitó la vestidura angelical y nos hizo un espíritu. Y nos metió en estos cuerpos, dándole aliento de vida al cuerpo.
porque el espíritu que está en el cuerpo es lo que hace mover al cuerpo. Es el aliento de vida del cuerpo, ese espíritu. Y Dios nos hizo una llama flameante de Dios, un ministro competente. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante. Así que más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria desde antes de la fundación del mundo, la que ninguno de los príncipes de aquel siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Fíjate, cosas que ojo no vio. Éxodo 20 del 1 al 5 dice que no debemos de adorar imágenes. No debemos de arrodillarnos delante de ninguna imagen creada por los hombres. ¿Esto lo habrá visto el Papa? No lo ha visto. Muchas personas no lo han visto. ¿Por qué? Porque lo están viendo con ojos terrenales. Y cuando lo ves con ojos terrenales, la sabiduría humana no es igual que la sabiduría celestial, la sabiduría predestinada. Entonces, si lo ves según la carne, no te importa. ¿Ves? Cuando lo ves en el espíritu, dice, hey, estoy desobedeciendo una orden directa de Dios, porque eso es el segundo mandamiento. ¿Sí vamos comprendiendo? Como está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 14, el diablo quedó destruido. Estas cosas no las han visto muchos ojos. Aunque las han leído, no lo han visto. Que el diablo quedó destruido. Así como lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Tampoco muchos ojos han visto que lo que se le llama o se le denominó diablo es nuestra carne con sus deseos y pasiones terrenales, como está escrito en Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 25. Y que los frutos del Espíritu son amor, bondad y mansedumbre, que también moran en nuestro cuerpo. Que en nosotros está el ser un diablo o el ser Dios en la tierra. Entonces dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Pablo, el último de los apóstoles, está escrito en 1 Corintios, en el capítulo 15, 8 y 9, que Pablo es el último de los apóstoles. Pero ahorita, ¿cuántos hombres se llaman a sí mismos apóstoles? Muchos. ¿Y cuántos hay que le creen? Ellos no han oído esto. ¿Usted está entendiendo? No han oído que Pablo es el último de los apóstoles. Juan el Bautista, el último de los profetas. En el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, versículo 11 al 15, el Señor dice claramente que si queréis recibirlo, lo recibáis. Porque Juan es el último, Juan el Bautista es el último de los profetas, porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Esto no lo ha oído nadie para creerlo. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para nosotros que le amamos. ¿Cuántos se llaman a sí mismos pastor? Tienen títulos, pero lo cierto es que ningún hombre puede ser pastor de otro hombre. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito el hombre que cree en otro hombre. Usted tiene que creer en la palabra de Dios, que no la escribió ningún hombre. Fueron escritas allá por los profetas, por los apóstoles, aquellos escogidos, aquellos que ya fueron constituidos por Dios. No es que ahora, esos ya estuvieron constituidos por Dios. Y ellos ya lo dejaron por escrito lo que Dios nos mandó a decir. Dios no va a borrar y nos va a traer un mensaje nuevo. El mensaje ya está escrito en el Corán, en el Torá, en el Pentateuco o en el Nuevo Pacto. Pero ya está escrito. No es que tú tienes que ponerle al mensaje. El mensaje ya fue. El mensaje ya está. No tenemos que ponerle nosotros, de nosotros mismos al mensaje.
Lo que está escrito ahí, usted lo lee y ese es el mensaje de Dios. Ahora bien, Cristo dijo claramente que no llamarás a nadie rabí, porque maestro solamente uno, el Cristo. Y también dijo en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16, que tenía otras ovejas que no eran de aquel redil y que estas ovejas también las tenía que llevar. Y habría un rebaño y un pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Nadie más. Cristo es nuestro pastor. ¿Y cómo nos pastorea Cristo? Por la palabra. Donde quiera que tú estés, en cualquier lugar donde tu ministro, tu líder no llegue, ahí Cristo llega. Mira, se me acabó la batería, no me puedo comunicar con el ministro. ¿Cómo hago? Auxilio. Ahí está Cristo. Cristo está en ti. No te abandona, no te puede dejar. Él se debe a ti. ¿Sí me expliqué? Y nosotros tenemos que tener toda la confianza, toda nuestra fe, toda esa batería de fe que tenemos que tenerla puesta en Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 5. Y de los patriarcas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Usted va comprendiendo. Aquí usted no tiene que ponerle confianza al hombre, tiene que ponerle confianza a Dios. A Dios. Por eso aquí no vemos a nadie según la carne, sino según el Espíritu. Ahora bien, está escrito. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. No han subido en corazón de hombre. Fíjate una cosa. Dios demostró con la entrega de su Hijo que nos ama. Ya Dios nos amó. No es que nos va a amar mañana. Ya Él lo demostró. ¿Usted va comprendiendo? Ya Dios te amó. Yo no tengo que esperar que Dios me ame. No. Dios me amó. Ahora me toca a mí demostrarle a Dios que le amo. Ahora me toca a mí amar a Dios. Buenos días, Dios los bendiga, pastor. Bendecido, feliz y hermoso día. Todas las cosas ayudan a bien. Romanos capítulo 8, 28 al 32. Esto no ha subido en corazón de hombre, tiene que subir en nuestro corazón. El que ama a Dios, todas las cosas, las buenas y las que nosotros creemos que no son muy buenas, nos ayuda a bien. Esto se tiene que subir en nuestro corazón, tenemos que tenerlo presente. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito son llamados. Ayer hablaba con un bendito de Dios y él dice, mira, el libre albedrío es libre albedrío por el pensamiento y por el hecho, o sea, por la obra. Cuando nosotros llegamos acá, cuando nosotros conocemos el poder y la gloria de Dios, no existe libre albedrío. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar querer hacer algo. Yo puedo pensar querer desviarme. Yo puedo pensar, yo no voy mal o esto o lo otro. Pero Dios tiene el control de tu vida. Así de fácil. Queráis o no queráis, vas a entrar en el carril de Dios cuando eres predestinado. Ejemplo tenemos a Jeremías. Jeremías no quería ser profeta. Lloraba, rogaba a Dios, pero Dios le dijo, vos vas a ser profeta. No te enamores de ninguna mujer de aquí. Y la mujer murió a sus pies, muerta por el guarda que cuidaba a Jeremías. Ya Dios se lo había dicho. Así que a nosotros nos lo está diciendo, y no es como nosotros
no venga en gana. Es que la voluntad de Dios, la cual es nuestra santificación, Él la va a hacer en nosotros. Entonces, si esto es así, ya para mí no hay libre albedrío, no es lo que yo quiera. Es lo que ya Dios tiene predestinado para mí. Esta es la sabiduría predestinada. Comprender esto. Pero a muchos te podrán discutir, no, pero es que eso no es así, si yo me quiero ir para los estanques, o quiero ir para Nueva York, o quiero ir, bueno, tú te podrás querer ir. La voluntad, si llegas o no, es de Dios. Él prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. Yo no quiero llevar más palos, pues. Porque Dios, según Hebreos capítulo 12, 5 al 11, al hijo que ama, reprende y azota a todo aquel que recibe por hijo. Usted es hijo del Altísimo. Entonces no desmaye, sino continúe adelante al supremo llamamiento de Dios. Así que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. No los que Dios ama, sino los que aman a Dios. Hermano, ¿cómo hago yo? Yo quiero amar a Dios. Muchos dicen, yo amo a Dios. No. Ustedes saben cuántas personas por sus propias palabras han dicho yo amo a Dios. ¿Y sabe qué dice la profecía? Dice, el profeta viene y dice, de palabras me aman y me adoran, pero con sus hechos me aborrecen. Entonces no es amarlo por decir yo te amo. A una mujer se le dice yo te amo, a un hombre se le dice también, la mujer le dice yo te amo. Pero no es de palabra, es con esos hechos de demostración de amor, de que tú me importas, que tú eres importante para mí. De eso. ¿Qué pasó? Porque hasta el día de hoy recordamos a Abel como aquel que le dio mejor ofrenda a Dios. Dios amó a Abel porque Abel dio mejor ofrenda a Dios. Abel escogió de lo mejor de su ganado, de lo mejor de su rebaño. Escogió a Abel para darle ofrenda a Dios. Caín, no, agarró, sembró, recogió y le dio. Cualquier, no tuvo aquella chispa de amor, de decir lo mejor para mi padre. Hermano, y ahora hay que llevarlo y quemar el cordero. No. El cordero eres tú. Tú eres el sacrificio. Presenta el sacrificio perfecto, agradable a Dios como un culto racional. ¿Ven? Cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste y me atendiste, estuve preso y te acordaste de mí. Señor, cuando hice todas estas cosas por ti, dijeron los justos. ¿Los qué? Los justos, los que se olvidan cuando hacen esas cosas. Los que no recuerdan, los que no la hicieron para recordar cuando alguien le haga lo contrario, sino que simplemente lo hicieron por amor. ¿Cuándo hicimos todas estas cosas? Cuando lo hiciste por uno de estos mis más pequeños. Por mí lo has hecho, dice el Señor. O sea que para darle una ofrenda a Dios, aquí tienes todo este pueblo. Porque cuando amas a este pueblo, le estás demostrando a Dios que lo amas. ¿Qué dijo Cristo a Pedro? Para que Pedro le demostrara su amor. Pedro, ¿tú me amas? Le preguntó 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? No oí. Apacienta tus ovejas. Apacienta mis ovejas. El Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Usted quiere amar al Señor, apacienta su congregación. Dale paz a estos hermanos. Con palabras de consuelo, con ayuda humanitaria. O sea, tú lo tienes todo. Tú tienes la sabiduría predestinada para hacer feliz a Dios.
Pero estas cosas Dios nos las reveló a nosotros. Mira, esto lo está escribiendo el amado apóstol Pablo. Entonces dice aquí, pero estas cosas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos lo reveló a nosotros. Entonces, otros hermanos oyen esto y dicen, no, Dios no lo reveló a nosotros. No, porque Dios no te ha revelado que Pablo es el apóstol de la gracia, que no puedes tener a Pedro y a Pablo en el mismo trono, porque entonces tienes un arroz con mango. El trono de Pedro, junto a los 11 que están en las 12 puertas de Israel, porque ellos traían un mensaje para Israel, pero Pablo es un mensajero para los gentiles y los reyes y aún para los hijos de Israel, porque Pablo es el último de los apóstoles. Mientras que nosotros no recibamos a Pablo como el apóstol, como el enviado de parte de Dios a traernos las buenas nuevas de nuestra salvación, nosotros tenemos un arroz con mango en nuestras vidas. Nosotros no vamos a llegar a la comprensión de ser guiados a la perfección. ¿Usted va comprendiendo? Mientras que eso esté ahí, ¿qué hago? Bendecido, ministro de Dios, rompo la Biblia. No, sino que tú te comes las 14 cartas de Pablo y Pablo te explica desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Apocalipsis no estaba escrita cuando Pablo ya había partido con el Señor. Ustedes se dan cuenta que yo no digo murió, partió con el Señor. ¿Ves? Se fue de viaje, fue traspuesto. ¿Ves? De la tierra al cielo. Porque ya Pablo había pasado por aquí, por el purgatorio. Ya hablamos el miércoles del purgatorio. Entonces, fíjate esto. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 4 al 8, que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El que no cree, bueno, todavía está bajo la ley. Y si está bajo la ley, todavía está bajo pecado. Y si está bajo pecado, todavía está bajo maldición. Pero cuando comprendemos que el fin de la ley es Cristo, entonces nosotros comprendemos que Cristo fue el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecado. ¿Hay aquí algún pecador? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Ahora vamos a andar en ellos. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque somos agradecidos a Dios. Porque amamos a Dios. Y la mayor demostración de amor hacia Dios es apacentar sus ovejas. Y para que tú apacientes una oveja del Señor, tú tienes que estar en gracia. Así que, como está escrito en Romanos 7:4, ¿verdad? En Romanos 7:4, que dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo el Nazareno, para ser del otro. ¿Quién es el otro? El que resucitó de los muertos. ¿Está el que resucitó de los muertos entre nosotros? Ay, con ese nos casamos nosotros. Pablo nos casó con el resucitado. Porque nosotros, la iglesia, había quedado viuda cuando Cristo murió. ¿Eh? Y entonces, como quedó viuda, se presentó ahora el resucitado, y con el resucitado Pablo, el apóstol de gracia, nos casó. Por eso hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo de Nazaret, para ser ahora del otro, del que resucitó de los muertos, con un fin: llevarle frutos a Dios. Muy importante lo que está escrito en 2 Corintios 11, del 1 al 5. Si me tenéis como loco, aceptadme como tal. No cualquiera puede sobrellevar esta palabra que nosotros predicamos. ¿Cómo vas a decir que no hay pastores? Me dicen por ahí, y se enojan. ¿Cómo vas a decir que no hay profetas? Y dicen por ahí. Pero ¿por qué le quieres dar un título a un hombre? A un hombre, solamente por darle un título. Porque ¿qué te está diciendo ese profeta?
¿Qué te está diciendo nuevo ese profeta? ¿Qué te puede decir nuevo? Que mira que va a venir un terremoto, un diluvio. Mira, eso lo dijo ya Cristo en Mateo 24. Eso no es ninguna profecía. Eso no es ninguna profecía. ¿Qué profecía van a traer ellos? Que somos bendecidos con toda bendición y que con el nuevo pacto es el perdón de pecados. Si esto ya lo está escrito, esto no es ninguna profecía que van a traer nueva. Hoy lo que se está es revelando los misterios de Dios. Pero ya no hay profecías nuevas. ¿Qué destrucción del mundo? El mundo, según el Salmo 37, no se puede destruir. Se puede destruir la humanidad, pero el mundo no. Porque el Señor dice que los benditos de Dios heredarán la tierra. Entonces, ¿cuál tierra le va a dar si la va a destruir? Los benditos de Dios heredarán esta tierra. Entonces dice Pablo, esto es una locura. Para muchos esto es una locura, que el diablo quedó destruido. O sea, no, este está de mollejón. Este es un falso profeta. Pero si lo que te estoy trayendo son buenas noticias. Buenas noticias. Lo que te estoy dando y sin nada a cambio, porque no vengo por lo tuyo, vengo por ti. Porque no me interesa lo suyo. ¿Qué me va a interesar de lo monetario si eso es nada en comparación a la divina gracia de Dios? Amén. ¿Sabe qué es importante? Una bella familia. Eso es gracia. Que se amen unos a otros. Eso es hermoso. No están cansados de los delincuentes. No están cansados de los malvivientes, de los maldicientes. No están cansados de todo lo que en la tierra vemos que es destrucción. No están cansados de eso. Yo sí. Yo estoy cansado de todo eso. Y Dios me da una oportunidad. Y me dice, si ustedes siguen mi camino, conseguirán la paz que yo les doy, que no es igual a la paz que da el mundo. Porque la paz que da el mundo es que si no tenéis alimento, entonces estáis maldicientes porque no tenéis cobre en el bolsillo. ¿Ve? Esa es la paz que da el mundo. Pero la paz que da Dios, confía en mí, que yo te voy a solventar porque yo soy tu proveedor. Nos lo dijo el sábado pasado, papá. Y me puso prueba esta semana como ustedes no tienen idea. Mire, ustedes no crean que es fácil pararse aquí de este lado. Porque cada vez que doy una conferencia, dígame cuando hablo del matrimonio. Eso es tremendo. Eso es tremendo. No es fácil estar de este lado. Pero como líder del Señor, como ministro competente, no puedo cerrar mi boca. Tengo que decirle, y cuando venga la prueba tengo que estar preparado para ella. ¿Y cómo hago para estar preparado para una prueba? Cuando ustedes van al liceo o a la universidad, ¿qué hacen para estar preparados para la prueba? Es lo que me toca a mí, estudiar antes que llegue la prueba. Porque sé que después que doy los estudios, las pruebas vienen. Y bueno, y para adelante es que paso a paso. ¿Ven? Para atrás ni para coger impulso. Y muchas veces he querido tirar la toalla. Pero tengo un gran refri ahí. La amada Madre Iglesia. A esa madre que dice, sigue adelante. No te preocupes. Esto va a pasar. En lo que te pueda ayudar. Eso me ha ayudado mucho a mí. Ha sido de un gran consuelo. ¿Ven? Pero no estamos aquí robándole a nadie. Quitándole diezmo para sus propios beneficios. Que a la final todo se lo va a llevar. Bien sea el agua, la tierra, el fuego o el aire. Le tienen que diezmar. Sí, porque no tienen conocimiento. Y hoy estamos adquiriendo conocimiento de Dios. Entonces dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, del 1 al 5, dice, porque si viene, ya en el 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Cristo
que el que os he predicado, Pedro predicaba a Cristo de Nazaret. Pablo predicaba a Cristo resucitado. ¿Ve? Por eso Pablo aquí está hablando de esos apóstoles. ¿Ve? Entonces dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, Pablo predica el Espíritu Santo. Mira, Pablo predica el Espíritu Santo. Hoy han tomado a Pedro o a nuestro Señor de Nazaret, lo han tomado como el Espíritu cuánto. ¿Cuánto tenéis? ¿Cuánto valéis? ¿Usted va comprendiendo? Amén. Hey, muy importante. O si recibís otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Nosotros hemos aceptado el evangelio de Dios. Mira, Romanos 1:1 dice que Pablo, siervo de Cristo, es llamado para anunciar el evangelio de Dios. ¿El evangelio de quién? De Dios. A ver, ministro Juan Diego, aquí. Oído al tambor. Entonces dice el amado apóstol Pablo, hablando de quién, del otro Cristo que anunciaban. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Cristo que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que te he anunciado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿De quién estaba hablando Pablo? De Pedro, Santiago y Juan. Y los 11. Y los 12, perdón. Ellos predicaban a Cristo de Nazaret. Pablo predica al Cristo resucitado. Estos son dos, por eso hay dos vocabularios. Por eso hay dos evangelios. El evangelio de la circuncisión, que es un evangelio según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos, según San Juan. Y el evangelio de Dios, diga de Dios, que predica Pablo, el apóstol de los gentiles. Amén, lo recibo. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, Pablo no era tosco. Yo sí soy tosco, pero Pablo no era tosco, Pablo era un versado. Pablo tenía un conocimiento en la ley de Moisés muy grande, criado a los pies de Gamaliel. Pablo no era tosco, pero con mucha humildad escribe, por no decir que de pronto la escribió para mí. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, yo tampoco. En todo y por todo os lo hemos demostrado, pues es Cristo y solo Cristo y este resucitado a quien os anunciamos y a quien predicamos. Este es Dios mismo, como está escrito en Colosenses 1:27 y 28. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Usted está conociendo este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo tiene que ser formado en el pueblo, porque esa es la única esperanza de la gloria de esta tierra. Si no, esto pasaría igualito que en el tiempo de Noé. ¿Usted va comprendiendo? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Si yo lo tengo que presentar perfecto a Cristo, no le puedo decir que usted es pecador. ¿Será perfecto un pecador? No. ¿Y usted deberá andar en pecado porque ya no hay pecado? No. En ninguna manera. 4. La sabiduría espiritual llega a través del Espíritu Santo por medio del conocimiento de la verdad absoluta y verdadera, dada a Pablo el apóstol de gracia, para que no quede duda. Como está escrito, y si queréis recibirlo,
eres aquel pequeño en el reino de los cielos. Recordemos que el Señor dijo, el más pequeño en el reino de los cielos será más grande que Juan el Bautista. ¿Es Pablo el que predica el reino de los cielos? Pablo significa pequeño. Y como Pablo es el más pequeño, es el más grande que Juan el Bautista. Préstale atención a Pablo. Como está escrito en 1 Corintios 11:1, sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. He de saber que Pablo fue escogido por Dios para traer las buenas nuevas de salvación y revelarlas, o revelar las palabras inefables e inescrutables de los misterios de Dios. A Pablo se le dio a conocer la dispensación de los tiempos para dejarlos escritos para que el otro los revelara por el mismo Espíritu de Dios. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 22, 14 y 15. Y Ananías dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿A quién? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo de lo que has visto y has oído. Pablo es el apóstol que fue subido al tercer cielo, el paraíso, según 2 Corintios capítulo 12, 2 al 4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Pablo oyó palabras inefables que el hombre no le es dado a comprender. ¿A qué hombre no le es dado a comprender? Al hombre natural, al que tiene sabiduría terrenal. De esos hombres hay muchos en el cementerio. Pero el hombre espiritual jamás va a permanecer en el cementerio. El hombre espiritual, el cuerpo cae y él automáticamente regresa a Dios que lo dio. O no le dijo el Señor al siervo que estaba a su lado, hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Y todavía no habían muerto ninguno de los dos. Quinto, la sabiduría de Dios nos es dada a los creyentes por el Espíritu. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo el consejo o voluntad de Dios, la cual Pablo, ¿quién? Oyó y vio en el tercer cielo, el paraíso, y la escribió para ser revelada por el otro. Como está escrito en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios. ¿De quién? Que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro, nótese aquí, y otro, no dice y otros, dice y otro edifica encima de ese fundamento. Ustedes pueden buscar por internet a ver quiénes están edificando sobre el fundamento de Cristo resucitado. Los únicos que estamos hablando de Cristo resucitado es Miguel y sus ángeles. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, y este resucitado. Y así como el libro de Deuteronomio se conoce como una segunda ley, a causa de educar a la descendencia, así de la misma manera. ¿De cuántas maneras? Hay una segunda gracia a las nuevas generaciones, como está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 15. Con esta confianza quise ir primeramente a vosotros para que tuviesen una segunda gracia. Era necesario traer la segunda gracia. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, ojo aquí que Pablo lo está explicando,
no con sabiduría humana, no con la sabiduría de Salomón, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y nosotros, De la misma manera. como está escrito en 2 Corintios capítulo 2, 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor a muerte, para muerte, y a aquellos olor a vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que como con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo. Sexto, Dios me ha convencido que no soy ignorante de los misterios de Dios. Y a la amada, De la misma manera. pues el Espíritu Santo me fue dado. Y a la amada, De la misma manera. como está escrito en Gálatas 4:6. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Bendecido Juan. Sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Amén, lo recibo. Como está escrito en Romanos 5:5. A ver, ministro Eloy. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Y quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu que proviene de Dios, para saber lo que Dios nos ha concedido? Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 60, 19 al 22. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor, ¿quién? El Señor. Te será por luz perpetua, y el Dios mío por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Dios te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Yo lo recibo. Y tu pueblo, todos ellos justos para siempre, heredarán la tierra. Yo lo recibo. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. ¿Para qué? El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Dios, a su tiempo haré que todo esto sea cumplido pronto. Yo recibo que Dios hoy lo está cumpliendo. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Me dicen falso profeta o hijo de Satanás. Con su iglesia no me meta, no quieren ver la verdad. Ya que por años enteros enseñaron sin saber, por no quedar de embusteros no quieren reconocer. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito. Ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino, te pueden hacer feliz porque no son el camino. El camino es mi Cristo, Dios Hijo y Salvador. Por mi Dios estás bendito, es mi Cristo Redentor. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Yo declaro en el nombre del Señor que tienen una moral intachable.
Yo recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flameante, hermosa, llena de aceite del bueno. Por lo cual hoy clamo, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con su riqueza en gloria. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a los hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir, Abba Padre. También está escrito en 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Desde el domingo. Cada uno de vosotros ponga algo aparte según Dios le haya prosperado, para cuando Dios llegue a reunirse con nosotros. A mí hoy me vino a visitar Dios. Para que cuando Dios llegue a reunirse con nosotros, entonces no se solicite la necesidad de la siembra, sino que esté preparada como de generosidad y no de exigencia nuestra. Recordemos que esta siembra que aquí se da con ese amor tan grato es para cubrir las necesidades de los santos. Con eso se hacen lentecitos, se le ponen lentes a los niños, o se le ponen dientes a los adultos, o se les compra medicamentos, o esto es hasta que estemos perfectos, porque cuando estemos perfectos nuestra vista va a estar perfecta, nuestros dientes van a estar hermosos y estoy seguro que Dios reverdece aún hasta nuestros huesos. ¿Usted va comprendiendo? Hasta que lleguemos a lo perfecto. Lo que lleguemos a lo perfecto, mío, vamos a estar todos brillando con ese amor de la luz de Cristo, renovados. ¿Verdad que sí? Pero para eso tenemos que cumplir Isaías 58, del 1 al 14. Amén. Así que yo llamo a la bendecida María. Venga acá, bendecida María. Amén. Amén, que así sea. Abba Padre. Bueno, si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con su riqueza en gloria. Gracia y paz, amada. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y Abrazadito, Dios siempre nos quiere ver. porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Y al Espíritu Santo también. los tres somos uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, Gloria alabo a mi Señor. al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, que nunca pierde un caso.
Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo. Si lo quieres saber, léelo tú también. Léelo tú también, pam, pam. Cuando brillas más que el sol, Los ángeles se te activan, se de bello fulgor que destellan pura vida. cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, Pa, pa. ay, arriba, Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Para reinar en vida, pa. para reinar en vida Se necesita una poca de gracia, pa. una poca de Y gracia. mucha alegría, y arriba, pa. Ay, arriba. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor, no me molestes. Hoy es día de reposo, mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito, A disfrutarlo con gozo. no es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me moleste, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo. A disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este es un ayuno verdadero, Donde hay mucha comida, con un cariño sincero. porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero.
porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, Nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera Que la vida te la dio. para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba, Padre. Abba, Padre.